universidades de Valladolid y León, profesión que ha ejercido durante 24 años. Máster en psicoterapia en el estudio de bioinformación de Valencia y titulado en mediación y resolución de conflictos por la Universidad de Ramon Llull de Vic de Barcelona. En 2010 decidió estudiar Derecho en la Universidad Internacional de La Rioja y realizó un máster en 2015. 2 años más tarde obtuvo el título de perito judicial en la Universidad de Nebrija de Madrid, labor que ejerce en las áreas de Ciencias de la Salud, Derecho y Seguridad Privada y que terminó en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Ha acudido al Ministerio de Sanidad, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a innumerables juzgados ordinarios, a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional e incluso a la Comisión Europea para defender los derechos de los ciudadanos, para defender nuestros derechos. Es fundador de la Asociación de Consumidores de Productos y Servicios Escabelum, que creó en 1998, y esta mañana nos presenta la ponencia Semántica y Ponerología Política, una aproximación al origen del problema social y su solución. Recibamos a Luis de Miguel con un caluroso aplauso. Soy un poco disléxico, me perdonaré si no pronuncio bien, pero egunon, eskerrik asko, mila esker, doktorarekin sari, bakia de taula. ¿Bien? Bueno, paz y bien para todos y voy a primero agradecer que me hayan invitado a este evento. Yo siempre considero que es un privilegio poder participar y poder compartir con vosotros. Sobre todo es un privilegio poder compartir y discutir desde puntos de vista completamente distintos, desde la discrepancia y desde el debate de yo estoy de acuerdo, tú no, yo sé más que tú y todo eso. Yo creo que es una de las cosas más importantes de todo lo que hemos podido aprender en esta pandemia, es el poder compartir la discrepancia en un mundo donde todo el mundo quiere que pensemos como él y donde todo el mundo quiere imponer su forma de ver la vida. Y de eso va un poco mi ponencia, mi charlita, aunque también tengo que reprocharos que después de escuchar a la doctora Dolores Uriol, pues ya no me queda nada que decir. No es nada mejor que lo que ha dicho ella. Así que voy a intentar cambiar de plano y en lugar de dar una charla magistral, que para mí sería muy difícil, voy a ir un poco más al grano y voy a dedicarme a molestaros. Voy a intentar fastidiaros, voy a intentar discrepar, molestaros. Y mi objetivo aquí, en esto que me queda por decir, y además que me toca decirlo como último, que esto también es una responsabilidad, sí, pues mi objetivo es quitaros el sueño, quitaros la calma, molestar y que salgáis de aquí con pocas ganas de comer, y así ganamos todos, también sobra algún kilo, y así os hago ganando. No quiero ser el perfecto disidente y contaros los rollos que os cuentan todos los disidentes todos los días. Voy a hacer algo distinto, si me permite Valentín, y si no, que me interrumpa, pero voy a hacer algo distinto que es molestar. ¿Vale? Pues vamos a empezar un poco en esto de la semántica y la ponerología política. Antes de explicaros en qué consiste estos dos términos y para qué los quiero usar, pues lo que quiero es un poco que reflexionemos, que lo hagamos de aquí con la cabeza un poco caliente. Un poco harto de este mito de las élites, de quienes nos gobiernan, quienes nos manipulan, quienes nos seducen, quienes nos arrebatan y quienes nos controlan la mente. Digo que es un mito de las élites, el debate político, porque realmente donde estamos ahora mismo, pienso yo lo planteo como hipótesis, estamos en ese cuento histórico del diluvio universal, donde llueve, 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 llueve y nos ahogamos. Y no llueve agua, llueven ideas, llueven palabras. Palabras que cada uno utiliza como le da la gana. Las utiliza a su antojo, para decir lo que le apetece y lo que quiere y para ganar la partida de la discusión. Aquí, creo que es aquí donde ha habido una polémica sobre un camping donde unos niños se les obligaba a ducharse juntos. Y dentro del debate de los padres que pensaban que eso era un acto ilícito y los padres que lo apoyaban, salió una carta donde apareció un término que a mí me sorprendió. El cuerpo del ser humano es un espacio político.
Claro, yo digo, espacio es lo que hay entre los cuerpos. El cuerpo no puede ser un espacio, digo yo, por definición. Pero como aquí todo vale, como todo vale la dialéctica, como todo vale en este mundo perverso y pervertido, donde todo vale, toda palabra se puede utilizar sin ninguna conciencia de su propio significado, pues tenemos un ejemplo más. Es ese diluvio en el que estamos ahora metidos, donde cada cosa significa lo que a mí me da la gana en ese mismo momento. Como decían en el Yo Software, ¿no? La guerra es paz. Estamos todo el día. Estamos todo el día además en un plan absolutamente reactivo, donde se trata de que cada uno de nosotros gane la batalla de la lógica. Había un periodista muy interesante, absolutamente polémico, por supuesto hay gente que lo odia y hay gente que lo ama, que es Michael Savage, que decía que el infierno es ese lugar donde no existe la lógica ni la razón. Bueno, pues lo que yo vengo a contaros hoy es que ese infierno donde no hay lógica ni la razón empieza por el problema semántico, el abuso que hacemos de las palabras. Y eso es lo que quiero contaros. Evidentemente, como decía ayer don Juan Antonio Aguilar, la guerra empieza antes de que se inicien los tiros. Y como hemos sostenido desde Scaverum, desde el principio de la pandemia, pues estamos ya retrasados en esa guerra mundial en la que estamos metidos ya hace mucho tiempo. Es una guerra que, primeramente, como hemos defendido, es una guerra cognitiva. Es una guerra que ataca al centro de nuestra conciencia, a la capacidad de pensamiento, a la capacidad de mantener las creencias, a la capacidad de mantener incluso la paz interior. Y esa guerra, que es una guerra absolutamente cognitiva, es una guerra absolutamente semántica, la vamos perdiendo. Eso es algo que yo quiero que, o me gustaría que quedase claro. Estamos en esa guerra absolutamente. Podríamos hablar largo y tendido, pero tampoco es plan para el tiempo limitado, ¿no? de la felicidad en términos políticos. ¿Quién es más feliz? ¿Por qué se es más feliz? Pero últimamente pues hemos estado recopilando estudios científicos, o por lo menos así se presentan, sobre quiénes son más felices, si los de derechas o los de izquierdas. Bueno, y ahí podríamos pasar una tarde muy entretenida y muy divertida sobre quiénes son más infelices y por qué son más infelices. Pero lo que está claro es que sí que hay una actitud en la vida que te permite luchar y ser feliz, y una actitud en la vida que te permite sufrir mucho mientras estás luchando. Y la pregunta es si lo que pretendemos con nuestra actitud ante los problemas de la vida es un mundo de hombres felices o de luchadores desgraciados. A lo mejor eso también tendría que darle una vuelta. Vamos a empezar un poco con lo que es la semántica. ¿Por qué creemos que esto es un aspecto importante de nuestra vida? La semántica, como todos sabemos, es dentro de la ciencia del lenguaje el establecer un sentido correcto a las palabras. Que cada cosa tenga un valor, tenga un significado. Que no utilizamos las palabras como armas arrojadizas o como una especie de arte improvisado donde cada palabra sirve para lo que me dé la gana. Estamos en ese punto en el que, si no utilizamos las palabras correctamente, nos adentramos en un mundo sin lógica y sin razón, donde es difícil alcanzar a comprender la realidad. Fijaos que hasta momentos antes de jubilarse, el doctor López Ibor se hacía una pregunta, después de toda su trayectoria como psiquiatra, cada uno puede hacerle una valoración que quiera, ¿no? Pero López Ibor, en su humildad, se preguntaba, ¿realmente sabemos lo que es la realidad? ¿Realmente podemos acercarnos a conocer lo que es la realidad? Y estoy convencido que en esos momentos de lucidez del doctor López Ibor, pues estaba acertando en lo que es el centro de la diana. No sabemos lo que es la realidad, cada uno asume su propia realidad y sin embargo estamos todos los días reactivos discutiendo con los demás. De si esto ha ocurrido, de si no ha ocurrido, de si esto es bueno, si esto es malo, quién tiene razón, quién no tiene razón. Si yo pertenezco al bando de los buenos, todos los demás deben ser condenados al infierno. Este es el punto en el que estamos en esta guerra cognitiva, en el mal uso de la semántica y en el uso de las palabras como armas de destrucción masiva. Y sí, son armas de destrucción masiva. Las palabras ahora mismo son las armas de destrucción masiva que están más de moda. Entonces, vamos a ir un poco después de la semántica, de este uso,
Pues la ponencia también se titula Ponerología política, y para quien no lo sepa, voy a hacer una breve introducción porque no me daría tiempo a desarrollar absolutamente todo, ¿no? Pero en los años 70, en Polonia, había un psiquiatra que se llamaba Andrzej Lewandowski. Y Lewandowski escribió sus experiencias en la práctica médica y social de cómo la gente se estaba volviendo loca dentro de ese sistema soviético. Y describió las fases por las que pasa un país, cuando pasa la población, en contextos de mucho estrés, ¿no? Y describe que en esos contextos de mucho estrés, la gente más histérica, más descontrolada, menos racional, es la que va tomando posiciones. Es la que mantiene esos estados totalitarios. No es una crítica al estado totalitario soviético, ¿eh? No penséis que yo aquí voy a ponerme de un lado o ponerme de otro. Los estados totalitarios, como decía Ana, son exactamente iguales, sean de un lado o sean del otro. Pero lo que a mí me parece que queda claro es que en esos estados totalitarios hay un requisito fundamental, que la gente tiene que estar histerizada. Esto es lo que establecía Lewandowski, esa preeminencia del histérico sobre toda la demás población, y son los que alcanzan el poder. Así aquellas personas que no habían sido escuchados nunca, a los que nadie se les había prestado atención, en los momentos de totalitarismo es donde alcanzan la mayor difusión, independientemente de su signo político o de su coherencia política. En estos momentos entiendo que estamos en esa fase social donde se impone la histeria. Y yo entiendo, es mi tesis, ¿no?, que de alguna manera toda esta lluvia, toda esta tormenta de ideas, de debates, de reacciones automáticas que vemos todos los días. Sánchez ha hecho no sé qué, ya estamos diciendo, vamos a rezar el rosario a la puerta de ¿cuál ha dicho esto? Vamos a sacar realmente el tema. Todo este torbellino en el que estamos metidos todos los días con cada una de las noticias que aparecen en las redes sociales es parte de esa sintomatología de la sociedad que está perdiendo el norte. Y probablemente esas armas de destrucción masiva de las palabras con las redes sociales han alcanzado una dimensión ya desorbitada, donde todo el mundo ha perdido el mundo. Lo que vengo a deciros es que dentro de ese mito de las élites que nos manejan, de las élites que nos dominan, de las élites que nos torturan, hay algo de lo que no queremos hablar o de lo que nos cuesta mucho hablar, que es la responsabilidad individual. Y ahí es donde yo quiero meterme, para terminar, desgraciadamente para vosotros a lo mejor, este congreso. Yo quiero olvidarme de las élites, quiero centrarme en qué puedo hacer yo, qué tengo que hacer yo, cuál es mi conducta, ¿no? Y me parece que me queda un poco que decir después de escuchar a la doctora Borros. Vamos a centrarnos en eso, porque desde luego que no vamos a montar una revolución, la tenemos perdida. No somos capaces de sobrevivir en la guerra cognitiva, no somos capaces de mantener la templanza y la coherencia, la calma, el amor en este contexto de guerra como para hacer una revolución. La pregunta también que me hago yo, ¿qué queremos? ¿Un mundo de hombres felices y libres o un mundo manejado por la chusma que está todo el día saliendo a la calle a protestar? Evidentemente, yo tengo claro cuál es el mundo que deseo para mis hijos y para mis nietos, ¿no? Es un mundo de felicidad y de paz y de templanza y de virtudes, ¿no? Un mundo donde haya que salir a quemar contenedores un día sí y otro también. Entonces, bueno, la tesis que yo planteo es: las cosas no ocurren porque sí. Las cosas no ocurren de una manera absolutamente espontánea o de alguna manera por un constructo político. Las cosas ocurren porque hay una dinámica. Las palabras generan pensamientos. Los pensamientos no surgen solos. Para tener un pensamiento tiene que haber palabras en un orden. Y eso es lo que establece un pensamiento. Los pensamientos establecen emociones. Las emociones, los sentimientos no brotan de la nada. No estoy triste porque sí, no estoy irritado porque me da la gana, no estoy angustiado porque se me antoja. No, hay unos pensamientos antes de cada emoción. Y por último, las emociones generan acciones. Estas sensaciones, estas emociones que yo tengo dentro, que son las que me hacen actuar, son las que me hacen romper un escaparate, o que me hacen quemar un contenedor, o que me hacen abrir un comedor para pobres, o que me hacen escribir un libro, están ahí, previamente. No escribo un libro porque me he levantado por la mañana, escribo un libro porque tengo una serie de emociones que me impulsan a tener una acción, que es la de escribir un libro. Y como parte final de esta tesis que quiero plantearos,
Si hacemos y permitimos un uso abusivo de las palabras, si entramos en el debate por el debate, si manipulamos el lenguaje, se puede activar la semilla del mal político y llevarnos al desastre. Ese es el punto en el que yo creo que nos encontramos, en la pérdida de control personal, donde se trata de discutir por discutir, se trata de ganar la batalla y eludir la responsabilidad propia. Hace unos días, bueno, vamos viendo constantemente, podríamos tratar un montón de casos, ¿no? Un chico joven con la vida arreglada, con un futuro próspero, una persona que no tendría ningún problema en la vida, ni de ningún tipo sanitario, ni económico, ni nada, se acerca por la espalda a un empresario de seguros y le pega un tiro por la espalda. Eso no ocurre porque sí. Eso no ocurre por culpa de las élites. Eso ocurre después de años y años de violencia cognitiva, donde nos dejamos dominar por las palabras incorrectamente utilizadas, por los pensamientos irracionales y por las emociones desajustadas. Hace poco alguien le pegó un tiro en el cuello a una persona porque discutía en las universidades, porque debatía. Eso tampoco ocurre porque sí. Podríamos desarrollar un montón de casos típicos donde el mal, la ponerología social, la ponerología política, se va instalando en las cabezas individuales de cada uno de nosotros. Y no se trata de manipulación política, ni se trata de élites, se trata de la negligencia deliberada, o a veces menos deliberada, de cada uno de nosotros en el uso de las palabras y en el uso del debate. Esa es la tesis que yo quiero plantear. A ver si por ello pues, os convenzo de que, lejos de reprochar a las élites, a los movimientos políticos o sociales o a las ideologías, tenemos una responsabilidad individual. No voy a alargarme mucho, porque entonces no terminaría, porque tenemos aquí material para un lustro, pero voy a recordaros que como personas responsables, como adultos, tenemos una responsabilidad. Y tenemos el derecho, la responsabilidad y la obligación de pensar bien o de pensar mal, de distinguir entre lo racional y lo irracional. Y sobre todo desde el punto de vista subjetivo, porque cada uno tiene su propia racionalidad. ¿No? Como algunos piensan, hay determinadas ideas que no deben tener un espacio de divulgación. Hay cosas que no se deben decir. Y hoy mismo estamos en esa fase del Estado totalitario donde hay determinadas versiones de la vida que no se pueden hablar. Algunos nos llaman negacionistas, por ejemplo. A otros les llaman fachas. A otros les llaman zurdos. Y unos y otros se niegan al contrario la posibilidad o el derecho de hablar, de tener su propia racionalidad. Cuando lo bonito es el debate, como decíamos ayer en la cena, ¿no? Vamos a plantearnos preguntas, vamos a cuestionarnos cosas, porque de una manera y de otra, eso es lo que nos hace crecer. Si no fuésemos capaces de salir del carril del pensamiento propio, pues la vida no tendría ningún sentido. Lo bonito para crecer es debatir y discutir cosas. Pero ante la diferencia, y no me voy a extender mucho porque entonces no terminaríamos, de qué es un pensamiento racional y cuál no, pues yo creo que tampoco podemos ahondar mucho en esto, ¿no? Pero un pensamiento racional es un pensamiento que dentro de los límites correctos de la lógica nos lleva a emociones positivas y nos lleva a acciones positivas. Podemos recordar a Aristóteles, donde nos decía, un poco nos recordaba cómo se alcanza la virtud, ¿no? Así que la virtud nos va a llevar a la felicidad. Y el pensamiento racional pues, es el pensamiento que nos desvía de la realidad y nos lleva a emociones negativas y acciones negativas. Como no vamos a hablar de teoría, porque lo que quiero es molestar, pues vamos a hablar cuáles son los 15 tipos fundamentales, los que voy a tener para que visitáis, de pensamientos irracionales. Filtramos la información para ganar el debate, e incluso filtramos la información para ganar el debate con nosotros mismos, que hay cosas que no queremos hablar. Hay cosas de las que no queremos hablar. Lo que tenemos en un cliché político, es el cliché histérico de la moda, ¿no? Donde hay que decir, los zurdos son nada. Si hay alguien malo que está enfermo, es el zurdo. O el facha, el fascista. Y no utilizamos una información en conjunto, sino que vamos filtrando qué es lo que me conviene decir para ganar el debate y qué es lo que no me conviene decir. Pues esta es una forma de volverse loco. Es una forma de volverse loco que tenemos todos los días. Evidentemente, y esto lo voy a aclarar ahora mismo, el filtraje es una herramienta de economía cognitiva. No podemos estar manejando constantemente la información de una manera completa, no nos la olvido, ¿vale? Tenemos que seleccionar lo que es importante.
Pero lo más importante de cada uno de estos pensamientos irracionales que vamos a ver es que seamos conscientes de que son irracionales, que no es una forma lógica de trabajar. Así que yo puedo seleccionar la información que quiero, puedo permitir al otro que seleccione la información que quiero, pero siempre desde una conciencia del bueno, preliminarmente, ¿no? O aparentemente está en la realidad. Y mantenemos el debate con una salud, con una sanidad que nos permite hacer debates a sabiendas de que la información es mucho más amplia de la que podemos conocer las dos partes, ¿no? Otro pensamiento irracional, que espero que reconozcáis que todos los usamos, que nos llevan a debates demasiado acalorados y demasiado desconectados de la realidad, es el pensamiento polarizado. Las cosas son blancas, son negras, son buenas, son malas, es perfecto o es un fracaso. No hay término medio. Puedes ser de derechas, puedes de izquierdas. Puedes ser ateo, puedes ser crítico. No hay puntos intermedios. Y todos debemos reconocer que eso es una posición irracional y que la discusión desde este punto de vista es legítima y está bien, pero siempre y cuando partamos de que la realidad es que no hay gente de derechas ni de izquierdas. No hay clase social en el mundo. No están los de arriba, o como dice la frase ahora muy famosa, y de, somos los de abajo que vamos a por los de arriba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Realmente hay gente de arriba y gente de abajo? Yo me convenzo de que no, de que realmente eso es una ficción y que nos puede hacer mucho daño y mucho problema si nos lo creemos de verdad discutibles. Hay grises, hay tonalidades. Pero esto es un vicio que tenemos con demasiada frecuencia, que es el odio. Son muchas teclas aquí. Entonces, el pensamiento polarizado. Otro vicio que tenemos muy instalado en el debate político y en el debate social es la sobregeneralización. Se lleva a una conclusión general basada en un incidente singular o en una pequeña parte de la evidencia. Todos, nadie, siempre, nunca. Y si os dais cuenta, la mayor parte de las discusiones que tenemos personales, las frases las empezamos así. Todos los judíos son sionistas, todos los no sé qué, todos los fachas son musulmanes. Nadie ha hecho nada por el pueblo. Siempre ocurre lo mismo con la política. Todos los políticos son corruptos. Y sí, en términos generales podemos mantener una discusión así, porque es una economía cognitiva, como os decía, pero tenemos que ser conscientes de que no es exactamente la realidad. Y podemos evitar un gran nivel de histeria simplemente por tener conciencia de que cuando utilizamos las palabras todos, nadie, siempre y nunca, realmente estamos violando un poco el principio de realidad. Y podemos discutir en base a esta premisa de sobregeneralización, pero siempre y cuando seamos conscientes de que estamos desviándonos de la realidad. Os voy a poner un ejemplo muy tonto, perdonadme si es demasiado tonto el ejemplo. Yo puedo pensar que todos los negros son unos inmigrantes robaperas que vienen aquí a hacerme daño y a conquistarme mi país. Puedo pensar, no pasa nada, estoy sobregeneralizando y no pasa nada. Para mí es una economía cognitiva que me permite vivir en este planeta y no hacer demasiado esfuerzo para defender mi posición. El problema ya está cuando mi hija se echa un horno de mundo. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Si realmente me creo eso del todos, del nada, del siempre, del nunca, y no quiero reconocer la obviedad, y no quiero reconocer la integridad de que vosotros, cada uno de vosotros, tiene una vida con el mismo valor que el mío, voy a sufrir mucho. Voy a volverme un hombre muy crispado y violento. Esto es lo que quiero que entendáis. ¿Podemos utilizar estas expresiones irracionales? Sí, siempre y cuando seamos conscientes de que es irracional. Y siempre y cuando no terminemos una discusión con ganas de cortarle el cuello al otro. Pero es que esto está pasando en las redes sociales. Esto está pasando en nuestra vida diaria. Hemos perdido el control del lenguaje. Vamos a por otro vicio. Hay vicios que son más bonitos que otros. Pero este es un vicio que es muy bonito, que es la lectura del pensamiento. Automáticamente le ponemos una etiqueta que tenemos delante y ya no necesitamos que hable, ya sabemos lo que piensa. Como ya le he puesto la etiqueta de zurdo para que te comprende, ya no necesito preguntarle por su vida. Yo ya sé que es una mala persona. Ya sé que piensa que el aborto está bien, ya sé que piensa que la eutanasia es una maravilla, ya sé que piensa que Sánchez es maravilloso. Ya no pienso nada más que en interpretar su pensamiento. Es más, cuando me habla, ya sé lo que me quiere decir. Porque me dice que yo soy una buena persona, pero sé que en el fondo está pensando que soy un sinvergüenza. Bueno, pues este vicio es de los más bonitos que hay y de los que probablemente no podáis escapar nunca en nuestra vida en las redes sociales. En la interpretación del pensamiento. Creemos
que somos capaces de interpretar lo que piensa y cómo siente, y que somos capaces de interpretar cuál va a ser su respuesta a la que nosotros queramos. No sabéis la cantidad de energía que se pierde ahí y la cantidad de violencia que también se genera cuando nos empeñamos en creer que somos capaces de interpretar el pensamiento de los demás y de por qué hace las cosas o de por qué dice las cosas. Es, de verdad, es de los vicios más bonitos, porque ves a la gente como chiquillos en el patio del colegio, no, pero me has dicho esto porque pensabas, los de las derechas y los de las izquierdas, los ateos y los católicos y los judíos. Es tremendo cómo este virus ha invadido las mentes y los corazones de la humanidad. Es un vídeo más. Otro, por ejemplo, este también es de los más bonitos, de los más preferidos. También son catastróficas. La gente va a morir por las calles. La gente no va a poder sobrevivir a esto o a esto otro. La gente va a hacer esto o va a hacer esto otro. Es tremendo la cantidad de estrés y angustia que generamos con estos vicios cognitivos. Que sí, que son vicios, que están bien, que son unos procesos de economía cognitiva, es decir, ¿para qué voy a empezar a calcular riesgos? ¿Para qué voy a hacer unas estadísticas de riesgos? No. Directamente va a caer un meteorito y nos va a arrasar a todos. Está muy bien, siempre y cuando no basemos nuestras discusiones en que creemos al 100% que esto es real. Está muy bien que haya un doctor o un biólogo que diga, bueno, la gente que se vacune va a morir por las calles, todos van a morir por las calles. Está bien, por economía, está bien. Y siempre y cuando tratamos de la base de que puede que sí, puede que no. Eso nos va a quitar mucha angustia y nos va a quitar mucha violencia en las discusiones. Otro punto más, para remover esto. Otro punto más es la personalización. Otro de los mecanismos de ideas irracionales o de pensamiento irracional que utilizamos muchísimo, es creer que todo lo que haces o dices va a tener un efecto en los demás y que todo lo que hacen o dicen los demás va directamente dirigido a tu corazoncito. Ves los mensajes de Facebook, de Telegram, de Twitter, de que eso funciona y piensas que es un mensaje personal para ti. Dentro del cosmos, dentro de los dioses del cosmos, que es Facebook, Twitter y X, los mensajes que reciben son mensajes que vienen del más allá directamente a hacerte daño o molestar. Y no te admiten lo que va a decir los segundos sin contestar. Claro, este mensaje me ofende. Es que lo han puesto a propósito para mí. O para gente que es de mi familia o de mi futuro. Bueno, pues esto de personalizar, creer que todos son ataques personales, o creer que lo que decimos va a derrotar al enemigo inmediatamente porque se va a sentir ofendido, es algo que hacemos también todos los días. Y que nos lleva a ese estado de histeria, de reactividad, de emergencia, de la reacción, de no puedo soportar esto, tengo que contestar este mensaje porque esto me ofende, esto es algo que está generando también mucho estrés, mucha discordia, ¿no? Otro, por ejemplo, que también está bien de los más bonitos, es la falacia de control, ¿no? Hay dos falacias de control, la falacia del locus de control interno y la falacia del locus de control externo. Y uno de ellos, de lo más frecuente en esta vida post-pandémica, es las élites. Las élites lo controlan todo. Yo no puedo hacer nada, mi voto no importa, mi acción no vale, por mucho que haga no vamos a salir de esta. Hay que luchar contra las élites, pero contra las élites no podemos, las élites no gobiernan todo. Es la sensación de control que nos hace perder el momento de que, como en el cielo era a Valentín, y sin ninguna actitud, ¿no? Pero lo digo a vosotros. Es que la gente no hace nada, el mundo no podemos. Los discursos que salen en internet de las élites gobiernan, las élites deciden, el pueblo no puede hacer nada, hay que hacer algo porque las élites no pueden. Yo recordaba que hay una frase muy bonita de un tratado que se llama el Tratado de los Mayores, las máximas de la sabiduría, un tratado muy bonito, es un tratado legal, religioso, que dice una frase muy bonita, o por lo menos a mí me lo parece. Allí donde vayas, si no hay hombres de verdad, te toca a ti ser el hombre de verdad. Si pensamos que las élites nos gobiernan, nos controlan, nuestra vida no merece la pena, no podemos salir de este agujero, no saldremos jamás de él. Es una trampa cognitiva, es un pensamiento racional que nos paraliza. ¿Para qué voy a votar? Si no hay alternativas.
Sánchez, no está, cayó de lado. Vamos, hay que votar. Es que no hay partido, vaya, tranquilo, se crea un partido. Si es un difícil, hazlo, empieza. Pero no podemos pasar toda la vida pensando que hay unas élites, que las podemos llamar de mil maneras, porque las palabras ya no sirven para todos, son fieles salvavidas, ¿no? Igual que hemos tenido que sufrir negacionistas. Estos negacionistas no valéis nada. No. Sois zurdos, sois fachas, sois... pues también tenemos esa otra parte, el proyectar hacia los demás. Es que hay unas élites. Los Rothschild, los Bilderberg, los sionistas, los capitalistas, los ateos, los católicos, el Opus Dei. Esto es la falacia del control. Siempre hay alguien que tiene la culpa de lo que me pasa a mí. Y yo no puedo hacer nada. Yo soy un pobre pequeño. No puedo, ¿cómo voy a luchar contra los Bilderberg, contra los Illuminati, contra los... Bueno, pues este es un pensamiento de la vida. ¿Está mal creer en los Illuminati, en los Bilderberg? No, no está mal. Salvo que creamos que no podemos hacer nada con nuestra vida para hacer algo. Ahí es donde perdemos la racionalidad. Ahí es donde perdemos el control. Ahí es donde somos capaces de gritarnos porque es que además no puedo hacer nada, ¿no? Porque la culpa es de los demás, ¿no? Otra que también es preciosa es la falacia de justicia. Aquí no estamos hablando de dialéctica ni de discusión, sino de una forma de pensar de lo que es justo y de lo que es injusto. Es que esto es injusto. Es que no te conviene, es injusto. Es que a estos les dan más ayudas que a otros, esto es injusto. Pues aquí también perdemos una gran cantidad de energía sobre la falacia de la justicia. Y aquí tengo una frase pero que es mía. Pero, porque llevo muchos años ya de ejercicio, no demasiados, pero llevo varios años de ejercicio y tenemos la mala experiencia que la gente tiene un pensamiento muy romántico de la justicia material, ¿no? Y eso que les digo, aunque es algo muy grosero y que esto nos vale para los niños, ¿no? Si todos lo van a ver niños habrá que censurarlo, que buscar justicia en un resultado es como buscar amor en un futuro. Y sin embargo la gente sigue pensando que cuando vamos juzgado tiene que haber una justicia real, una justicia máxima, divina. No. El amor existe, pero hay sitios donde lo hay, hay sitios donde se ve. Y la justicia existe, hay sitios donde la hay, de verdad, y hay sitios donde se administra. Sin embargo, estamos todo el día hablando de justicia social, de justicia, de estos recursos, de estos recursos. Aquí perdemos una gran cantidad de energía. No somos capaces de distinguir lo que es una justicia divina o natural de lo que es una justicia material, política. Y me imagino que conocemos todos que muchos de los debates y las discusiones que tenemos en Internet giran en torno al derecho y a la justicia. Yo creo que todos tenemos la llave mágica o el conocimiento mágico de lo que es justo. Y os puedo decir que en la poca práctica que tengo yo como abogado es imposible distinguir lo que es justo de lo que es injusto en términos materiales. A ver. Otra cosa muy bonita que es la culpabilidad. Otro de los pensamientos irracionales que es muy habitual es el de la culpabilidad. Bien porque nos sentimos culpables o bien porque hacemos sentir a otros culpables. Y no sabéis la cantidad de horas que perdemos de tiempo a lo largo del año haciendo culpables a otras personas de lo que nos pasa, o haciendo culpables a otras personas de lo que pasa en el mundo. Bueno, es una forma de eficar al máximo de perder el tiempo en la vida, echar la culpa a los demás. O a nosotros mismos, da igual. Hablar en términos de culpabilidad es una forma fantástica de perder el tiempo y de generar guerras en Internet que van comiendo el cerebro de la gente para terminar pegando tiros por la calle o quemando contenedores. Creemos que lo que nos hace sentir mal es culpa del otro y no es culpa nuestra. Yo me encuentro mal porque hay gente mala en el mundo. Y más cierto, nos encontramos mal porque no somos capaces de manejar nuestras ideas y porque no somos capaces de sobrevivir en este mundo. Tenemos la manía, el vicio de echarle la culpa a los demás. Y hay que reconocer que esta forma de pensar, en términos de culpables e inocentes, es práctica, nos ahorra tiempo, pero siempre y cuando seamos capaces de entender que es una falacia, que nos estamos corrompiendo a nosotros mismos. Realmente nosotros somos responsables de nuestra vida y de lo que nos pasa.
y que nuestro sufrimiento es nuestro, y que nuestras limitaciones son nuestras, y que la única salida a ese elemento es nuestro propio trabajo. Como dice, hay un canal en TikTok de terapia estilo soviético. ¿No te gusta dónde estás? Márchate. Parece que te sufrir, cámbiala. Es así de sencillo. Asumir la responsabilidad de cada uno de nosotros. Son 15, ya estoy terminando. Algo bien. Pero iros con la cabeza un poco caliente, ¿vale? Iros un poco con la inquietud de vamos a cambiar el mundo, pero vamos a empezar aquí en casa. Empezar a cambiar un poco la cabeza. Porque es que si estamos todo el día llorando con los Bilder, Pedro Rocha, los signistas, los comunistas, los todo esto, es que nos salimos de ahí de ese agujero. Y precisamente es posible que dentro de esta guerra cognitiva sea uno de los objetivos. Y perdamos la responsabilidad. Que nos escogemos en proyectar en el enemigo, al contrario, el distinto, toda nuestra rabia y frustración. Y perdamos la capacidad de entender que nuestra vida es nuestra. ¿Vale? Y que a partir de ahí podemos hacer cosas. Pero que si no, esa idea de somos los de abajo, vamos a hacer los de arriba, no nos va a sacar de nada. Otro de los pensamientos irracionales es el debería. Creemos que somos capaces de decidir lo que debe hacer una persona o lo que no debe hacer, lo que debo hacer yo o lo que no debo hacer. Y eso también es una forma gigantesca de perder el tiempo y de enredarnos en redes sociales y en discusiones erísticas que no llevan a ninguna parte. Debería. Además, si la gente no cumple con nuestras expectativas, por ejemplo, mi mujer me debería tener preparada la cena todas las noches. Ya nos necesitamos. Los políticos deberían ser honestos. Que decorar eso. Deberían ser honestos. A lo mejor no es un problema de que deberían ser honestos. A lo mejor es que el sistema está muy mal montado. Y este es otro de los pensamientos irracionales que también nos hace perder mucha energía y muchos problemas. Otro que también es muy bonito, me encanta, que es el razonamiento emocional. Esto no os hacéis una idea, no lo sé, a lo mejor tenéis más experiencia que yo. Pero yo iba a las discusiones, gente que intentaba comerme la oreja. Me decían, no necesito razones ni explicaciones para esto. Yo siento que es así y no hay ninguna razón que me vaya a contradecir. ¿Cuántos? Oye, y entonces ¿para qué hemos inventado la lógica? ¿Para qué nuestro cerebro tiene unas normas de pensamiento? Al final lo que vale es el sentimiento. Pero hay algo perverso. Antes hemos dicho que las palabras constituyen pensamientos y los pensamientos emociones. Hay gente que cree que la emoción está antes que el pensamiento. Y eso no ha existido nunca en la historia de la humanidad. Cuando estamos tristes es por algo, porque pensamos algo triste. Las cosas no nos hacen sentirnos tristes. Os pongo un ejemplo. ¿Vosotros creéis que un avión con 200 niños a bordo que se estrella nos pone tristes? Es algo triste. ¿Sí? Y si no te enteras, y si nadie te lo cuenta, ¿te pones triste? No, te pones triste cuando alguien te cuenta que han muerto 200 niños. Cuando tú interpretas esa muerte de los 200 niños como algo triste. Hay gente que dentro de su locura, si le dicen que son 200 niños ucranianos, se siente contento. Hay gente que dentro de su locura se dice que son 200 niños rusos, está contento. O judíos o palestinos, no hay para. No es el hecho en sí lo que nos pone tristes, lo que nos pone contentos. Es la forma en la que lo interpretamos. Y primero tenemos que colaborar. Y sin embargo, hay mucha gente que piensa que ese mundo es absurdo. Yo siento, y siento algo real, porque tengo una virtud superior. Que me permite entender las cosas sin ni siquiera pensar. Eso no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Siempre tenemos un pensamiento y una interpretación. Y en función de cómo sea de irracional nuestro pensamiento, tendremos un sentimiento que tendremos otro. Pues aquí es donde tenemos otro de los grandes vicios que ocurre mucho en las discusiones y en las redes sociales, en los que creemos que nuestro sentimiento está por encima de la razón. Es inapelable. Yo siento que esta mujer me quiere y la voy a perseguir hasta su casa. Por algo será. Si siento que me quiere, será por algo, ¿no? Es una forma gigantesca de perder el norte. No está mal utilizar la emoción y creer en las emociones, tener ese feeling, esa conexión con lo emocional, pero siempre y cuando pongamos unos márgenes, siempre y cuando no nos lo creamos de verdad. ¿No? Y la cantidad de gente que termina un psiquiátrico en la cárcel porque cree que la vecina lo ama. Es
Vale. Otras son las etiquetas globales, es un poco como la polarización o la generalización, ¿no? Pero bueno, terminamos pensando todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, los rojos son todos iguales, los fascistas son todos iguales, todos son iguales. ¿Para qué voy a perder el tiempo en pensar si yo ya he visto por la ropa que lleva cada uno de vosotros, ya sé de qué color boca? ¿Para qué voy a perder el tiempo? ¿Sabéis la cantidad de discusiones tontas que hay con esto mismo? Con etiquetas globales. Ah, eres inmigrante, ahora vienes a conquistar esto. Ah, eres feminista con el pelo rojo. Ah, ya sé cómo piensas. Esto es horroroso. Porque es que se pierden horas y horas y horas de debate y de discusiones simplemente porque ya le hemos puesto una etiqueta a una persona. Ah, salir de la cárcel. Ah, bueno, ya sé cómo eres, ¿no? No, os hacéis una idea del tiempo que nos hace perder esto y de la infelicidad que nos causa. Y además es una infelicidad que es completamente inútil. Otra, y esta va a sonar, ¿no? La de tener razón. De aquí no salimos. Es que no me saca de aquí. Es que no me importan los datos que me des, es que no me importa la información, es que no me importa ni siquiera reconocer que lo que me estás contando es cierto, que nos han engañado, que el fulanito de tal nos ha engañado, nos ha mentido. No os hacéis una idea también, si lo analizáis, la cantidad de veces en las que nos hemos encajonado en el tener razón y no nos importan los datos que nos den. Todos los días. Es que he descubierto esto, no me importa. Yo ya me costó la medalla de tener razón. Y tú de aquí ya no me sacas. Me cuentes. No, estás metido en la cárcel de acumulamiento tal. Es injustamente. Seguro que es injusto. Pero es que hay datos que tal vez nosotros tenemos una cierta fobia a determinados personajes y da igual. Nos ha pasado que, mira, esta es la sentencia por la que el fulanito está en la cárcel. No, lo han metido injustamente porque los Illuminati son la mafia o los fascistas. No creo que esta es la sentencia. Es que fue a un campo de fútbol con un cuchillo de cerámica para pasar los controles de metales y se lo clavó en la cabeza a una persona, reconocido por él. No, estos son las élites, esto es el fascismo, esto es lo que... Pero es que él se defendió, él reconoció que le clavó el cuchillo en la cabeza. No, eso son conspiraciones. Y da exactamente igual. Yo tengo ya la razón y no importa los datos, no importa la sentencia, no importa lo que haya escrito, lo que haya dicho. Hay debates súper interesantes sobre el uso y el vicio de todo esto, de tener razón y tener razón. Les voy a poner un ejemplo y espero que nadie se moleste. Yo me he angustiado, ¿no? Me he cabreado muchísimo con estas polémicas que hay en Internet, demasiado frecuentes, sobre la teoría del contagio. Chao, Pasteur, uno médico, los químicos, los que, uno bueno, otro malo. Y yo que me canso con mucha facilidad, porque tengo muy poca paciencia. Es una de las virtudes que tengo, es no tener paciencia. Entonces le digo, vamos a ver, hay una discusión de los cosas. ¿Has leído algún libro de Duchamp? ¿Has leído algún libro de Pasteur? En el 100% de los casos, os lo digo de verdad, sé que la respuesta es no, pero he visto un vídeo de internet. En el 100% de los casos. ¿Pero has leído un libro escrito por Duchamp o por Pasteur? No. Bueno, vamos a avanzar. No has leído un libro. Dime, por ejemplo, el título de algún libro escrito por Duchamp o por Pasteur que te gustaría leer para desenredar este debate. Vamos a ver. ¿Cuántos libros han escrito los dos? ¿Qué títulos tienen los libros? ¿Sobre qué han escrito? Y nos encontramos con la realidad. Por supuesto, es negable de que escribieron muy poco. Y la mayoría de los escritos de Duchamp y de Pasteur son de formulación química, porque los dos eran químicos, biólogos y químicos. Y de lo que más sabían era de formulación química, no de contagios, ni de bichos, ni de nada. Y lo que está claro en los hechos es que luchaban entre sí, era una enemistad personal, quizás en los puestos de trabajo. Cuando le contrataban a una universidad, detrás iba el otro para ver si le quitaban puestos. Pero que prácticamente coincidían en todas sus experiencias y en sus tesis. No había diferencias entre unos y otros. Y si queréis desenredar un poco este libro, hay un libro de Duchamp que es muy interesante, que se llama El tercer elemento,
en que habla de distintas hipótesis y que es muy interesante de ver. Pero en el fondo, esa polémica de Bentham, ¿no? Por una Pasteur por otro, no se explica ni se explica por una enemistad política. A partir de ahí se han escrito libros y se han hecho vídeos en internet, pero no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, pues a pesar de esto que os estoy contando ahora, de que la gente no tiene libros de Bentham ni de Pasteur, no los ha visto, no sabe los títulos, ni se ha tomado la molestia en buscar un libro como el tercer elemento y leérselo, no lo sacas de libro. No lo sacas de libro. Y esto es parte o el fruto de esta forma irracional de pensar de tener razón. Alguien tiene que tener razón. Cuando dos personas discuten, alguien tiene que tener razón. Había una película muy, tenía una frase muy divertida que había distintas personas que discutían y uno decía una cosa y otro decía la otra. Entonces este hombre decía, pues tú tienes razón. Y el otro contestaba, no, por eso pues tú también tienes razón. Y un tercero dice, no pueden tener razón los dos. Y dice, pues tú también tienes razón. Y así terminaba la historia, porque cuando nos ponemos en el plano de quién tiene razón, quién no tiene razón, si te lo crees de verdad que hay una persona en el mundo que tiene razón, estás en todo. Siempre va a haber aristas, siempre va a haber otras facetas, siempre va a haber otras consideraciones, siempre va a haber la duda de quién tiene la razón. Y aquí perdemos mucha energía y perdemos mucho tiempo. Ya terminamos con la decimoquinta, que es la falacia de la recompensa divina. El bien por el bien, porque al final el bien gana, el bien vence y el bien es siempre recompensa. Bueno, esta es una cuestión que ahora mismo se desarrolla muchísimo en la discusión de Internet de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y se pierde una cantidad gigantesca de energía, definiendo quién es el bueno, quién es el malo, quién va a tener una recompensa futura, quién va a ser condenado en el infierno, etc. Aquí hemos puesto al general coreano, que no le cabe ya una medalla más, ha ganado todos los debates, ha puesto todas las medallas y ha conseguido la recompensa de ser una buena persona. Hoy en día estamos en debates constantemente muy sangrantes, muy violentos sobre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Si no piensas así, estás en el lado incorrecto de la historia. Y la historia es un trabajo. Y los libros de historia hablarán de lo que hiciste los negacionistas viendo la vacunación de la historia. O en el futuro se juzgará por haber estado en el lado incorrecto de los sionistas o en el lado incorrecto de los terroristas. Y esto, aunque parezca una mentira, aunque parezca todo lo que ocurre todos los días. Todos los días en la discusión estamos intentando valorar quién es el bueno y quién es el malo de la película. Y estas son las formas en las que perdemos un poco el norte y hacemos todos juntos al mismo tiempo, cada día de nuestra vida, que el mundo vaya deslizándose o hacia la histeria o hacia el cambio. Esta es la responsabilidad. Podemos echarle la culpa a quien queramos. Vuelvo a repetir, los sionistas, los judíos, los Rothschild, los Illuminati, podemos echarle la culpa a quien queramos, pero mientras no seamos capaces de tomar conciencia de que este mundo lo cambiamos individualmente y no quemando contenedores o con post de Telegram, no vamos a salir de esto. Y ahora vamos a ver qué aliados tenemos. Si soy capaz de poner en todos los sitios. Bueno, los aliados que tenemos contra los Rothschild, los Illuminati, los fachas, los rojos, todas estas mafias que nos controlan la mente y que hacen que nos volvamos locos, son herramientas que tenemos la posibilidad de utilizarlas cada día para salir de este mundo irracional y de locura en el que estamos. Todos los días de nuestra vida tenemos unas herramientas poderosísimas. La primera es la asertividad. La asertividad es la característica de la personalidad que nos permite defender nuestros derechos sin atentar contra los derechos de los demás. Es la posibilidad que tenemos de ser nosotros mismos en cada contexto de nuestra vida. Y está ahí. Por supuesto que no vamos a dar ahora una charla sobre asertividad, pero si os interesa, buscad esta herramienta. Hay muchos manuales y muchas técnicas de asertividad para controlar las discusiones, para controlar los debates y para controlar nuestra propia felicidad. Podemos defender nuestros derechos cada minuto, cada segundo de nuestras vidas, sin necesidad de crear guerras, sin necesidad de enfrentamientos, sin necesidad de demostrar que tenemos razón.
matándose y reduciendo nuestro espacio personal. Estas son las cosas que, si queréis, para esta guerra mundial en la que estamos, podéis aprender y podéis compartir con los demás. A ser cada día más efectivos. ¿Ponte la vacuna? No. ¿Por qué? No tengo que dar una explicación, no me la quiero comer. ¿Usa el dinero digital? No. ¿Por qué? Pues porque no me parece, ¿vale? Porque no me parece práctico, porque no me parece cierto, no necesito dar más explicaciones. Es ser capaz de decir que no, sin necesidad de decir, los que usáis el dinero digital sois todos unos asesinos, los que ponen la mascarilla sois unos delincuentes. No hace falta. Ya, bueno, es que no me pongo la vacuna porque tiene café. Yo es que ni aunque me la vendan con arroz con leche dentro, no me la voy a poner. ¿Por qué? Es buena. No, no me parece. Es que la ciencia, es que no me interesa la ciencia. Es que no me apetece pinchar nada. Aquí está. Esto es la asertividad. Y esta es la herramienta de defensa masiva que podemos tener a nuestra disposición las 24 horas del día, los 365 días. Otra de las herramientas maravillosas es la alteridad. Se me ha olvidado poner una imagen. La alteridad. No existe asertividad si no existe alteridad. No podemos defender nuestros derechos si no somos conscientes, en primer lugar, que los demás también tienen derechos. Yo no tengo derecho a no ponerme la mascarilla, igual que tú tienes derecho a ponerte la mascarilla. Y aquí hemos tenido discusiones eternas, porque me acuerdo que cuando empezamos a pelear contra las mascarillas, me mandó un mensaje una señora diciendo, pero es que yo soy asmática, yo necesito las mascarillas. Y yo me acuerdo que le contesté, como le contestaría ahora mismo. Si hoy el gobierno impone la mascarilla, yo estoy ahí para combatirlo. Pero el día que el gobierno prohíba las mascarillas, también estaré ahí para combatirlo. Esto no funciona así. No funciona así de yo tengo razón y los demás que se fastidien. Yo tengo derecho a no ponerme la mascarilla y tú tienes derecho a ponerme muchas cosas. Y yo tendré que soportar que te pongan las mascarillas sin necesidad de insultarte. Yo tengo derecho a no vacunarme y tú tienes derecho a vacunarte. Igual que yo tengo derecho a no fumar y vosotros tenéis derecho a fumar. Es la alteridad la que nos salva de esa histeria de pensar que tenemos enfrente no es un ser humano. No tiene los problemas que nosotros tenemos, no tiene las emociones que nosotros tenemos, no tiene el valor que nosotros tenemos. Claro que sí. El facha tiene derecho a ser facha y el rojo tiene derecho a ser rojo. Y el vacunado a vacunarse y el no vacunado a vacunarse. Punto. Esa es la realidad. Y en el momento en que perdemos ese reconocimiento del otro, la otredad, es donde nos invocamos hacia la verdad. Es que no son humanos, es que no son morales, es que no tienen libertad de expresión, no tienen derecho a expresar sus ideas. Claro que tienen derecho a expresar sus ideas. Decía San Agustín que hasta de los libros humanos se aprenden cosas buenas. Y es verdad. Déjalo que hable, déjalo que se enrede, que a lo mejor tienes suerte y se dedica un mundo grande que no puede salir. No le tengas miedo al facha o al rojo, o al negacionista, o al conspiracionista, o al transgenista. No le tengas miedo, deja de hablar. A lo mejor se le tiene un fregado de que no sabes antes. Déjalo. No empieces una guerra porque el otro piense distinto. Y bueno, no sé si sabéis que desde Escaben tenemos ya en los últimos 5 años, hacemos un pequeño programa de televisión, unas veces con más suerte, otras veces con menos, con más alegría. Bueno, yo guapo no soy, divertido tampoco, pero intentamos tener un punto de encuentro donde nos centramos en este tipo de cosas. En no entrar en políticas vacías, en no entrar en guerras, en ponernos a trabajar. ¿Quieres cambiar el mundo? Trabaja. ¿Quieres que puedes trabajar para el mundo? Hazlo. Deja de insultar a los demás, deja de ofender a los demás, deja de poner posiciones totalitarias de quién es el bueno y quién es el malo, de quién gana y quién pierde. Vamos a trabajar. Y hemos creado unos personajes ficticios que les hemos puesto cara, pero no existen. Por aquí les herramientas también que podemos utilizar cada día para salir de esta guerra. La primera herramienta la llamamos serendipia, y ponemos cuerpo de mujer, ¿no? Y la serendipia es ese hallazgo valioso, ocasional, espontáneo, que surge en nuestras vidas. Descubrimientos que no nos esperábamos, que nos llegan por arte de magia. Ahí podríamos hablar de descubrimientos farmacéuticos o físicos o químicos. Por ejemplo, el que descubrió el vehículo no lo descubrió haciendo cálculos matemáticos, simplemente viajando en un avión, pasó por encima de un bosque. Fijaos que estupidez, ¿no? ¿Qué pasaría si el bosque de abajo se juntase con un bosque de arriba? No podemos despegar, se enredarían las ramas y se lo cogió el velcro.
el electroshock, o por ejemplo, desagradable, pero ocurrió así. Era un psiquiatra que volvió a su pueblo en Italia y vio cómo mataban a los cerdos. Vio que les daban una corriente eléctrica en la cabeza y los dejaban como apuntados. Pues esto a lo mejor no podemos usar con seres humanos. Será desagradable la idea, pero ocurrió así. Fue una serendipia, una hallazgo sexual. Y esto no ocurre por milagro. Esto ocurre cuando una persona es capaz de estar su mente abierta y que le entren cosas, ideas, ¿no? De repente ocurre la maravilla. Ocurren ideas que a nadie se le había ocurrido. Más allá de eso, ese mito de la inteligencia artificial, que nos supera a los humanos, la inteligencia artificial no tiene ese desnivel. Va a descubrir cosas que no existen. Y esta herramienta de tener la mente abierta, de dejarse impresionar por la vida, de escuchar, de expresar, de vivir la vida, es lo que realmente nos puede sacar de la historia, de estar abiertos. Otra de nuestras amigas, uno de los personajes fantásticos que hemos inventado, es la metanoia. La metanoia es esa capacidad que tiene el ser humano de transformarse a sí mismo, sobre todo en espiritualidad y en psicología. La capacidad de transformarnos a nosotros, no esperar a que las cosas nos cambien la vida, no esperar o no confiar en la lotería, sino creer que somos capaces de transformarnos en un ser distinto, en el ser que queremos ser. Y ahora en estos contextos de histeria social, donde todo se debate en discusiones, en quién gana, quién pierde, quién es bueno, quién es malo, nosotros tenemos que tener la capacidad de creer, es verdad, de que si queremos ser más amables, podemos hacerlo. Si queremos ser más consecuentes, podemos serlo. Queremos ser más racionales, queremos ser más pacíficos, queremos tener más templanza, más amigabilidad o amabilidad, lo podemos conseguir. Eso es la metanoia. No te gusta la vida que vives, cambia. Porque puedes cambiar. Las buenas y por las malas. Hay mucha gente que ha cambiado por las buenas, hay mucha gente que ha cambiado por las malas. Han descubierto la verdad, la realidad, a través de malas experiencias. Podemos cambiar nuestro mundo si cambiamos nosotros. Otro personaje que hemos inventado, y que es un poco el lema, son estos personajes, el lema de nuestro trabajo, es el estoico. Esa persona que trata de cultivar la templanza, que se atenta a cambiar lo que puede cambiar, que se niega a intentar cambiar lo que no puede cambiar. Y no es que seas un tragador, un pasivo o un adoctrinado. No, se trata de ser práctico. ¿Qué puedo hacer yo por mi familia ahora mismo? ¿Qué puedo hacer yo para evitar el mal rollo vecinal en las redes sociales? ¿Qué puedo hacer yo por mejorar mi vida y estar bien? ¿Cómo puedo alcanzar ese estatus social de ser una persona no solamente coherente, sino también eficiente? En esto consiste el ser estoico. Lo podemos llamar estoicismo, lo podemos llamar como queramos, simplemente no es una palabra de moda, pero el estoicismo nos acerca a esa realidad mundana de cuáles son mis límites, cuáles son mis posibilidades. Y dentro de mis límites y mis posibilidades, puedo mantener esa gran espíritu para transformar la sociedad. No voy a cambiar el gobierno de España, no voy a cambiar el Vaticano, no voy a cambiar las guerras, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi vida y la de los demás? Y en esto consiste, ¿no? En sabiduría, justicia, en coraje, en templanza, en mantener nuestra posición con cariño, con afecto, y transformarnos a nosotros y a los demás. Otro personaje, ya voy terminando, es el escéptico, que ya ha mencionado la doctora Oriols, ¿no? El escepticismo no ha entendido cómo se está poniendo de moda de eso de esto es pseudociencia, esto es ciencia, yo sé, tú no sabes, porque eso no es estoicismo, digo escepticismo, eso es soberbia. El escéptico es el que tiene la vida siempre cambiada. Yo creo que la gente de derechas es más feliz que la de izquierdas, lo creo. Soy estéril, tengo mis dudas. Probable que haya alguien que sea un comunista católico que sea más feliz que yo, ¿vale? Pero creo, tengo un convencimiento, dudo de todo. Y es esa posición de duda constante y prudente lo que nos puede llevar a vencer en esta guerra, ¿no? Poder salir de esta guerra en la que estamos, ¿no? En términos de tipo, simplemente es una persona reflexiva, pensativa, que no da las cosas por sentadas, pero pues un poco de escepticismo también está bien. Y la última, es la última heroína que hemos incorporado a nuestro programa, es la parsimonia. Parsimonia que viene
un término que significa economía, que se utiliza mucho en ciencia. De parsimonia, que inventó Guillermo de Ockham en la Edad Media, que entre distintas hipótesis hay que coger la más simple, porque la naturaleza es tan perfecta que siempre tiende a lo simple. Vamos a pensar un poco menos. Que ante un pensamiento de que hay unas entes que nos gobiernan, que nos controlan, que nos manipulan, que nos hacen que nos duran la cabeza por las mañanas, hay una responsabilidad personal. ¿Cuál es la hipótesis más probable? ¿Que mi infelicidad dependa de los Bilderberg o de mí mismo? Estoy con esta señora tan guapa, parsimonia, que probablemente mi infelicidad dependa más de mí mismo directamente, de lo que hagan extraterrestres o iluminantes. Se trata de ahorrar, de abstenerse, de complicarse la vida. ¿Es posible que los Illuminati hagan que me duela la cabeza? Sí. Yo creo que es una hipótesis demasiado compleja y de la que no me puedo escapar. No depende de mí. Por lo tanto, pues, la parsimonia nos enseña a que tenemos que ir al grano, a lo práctico, a lo alimentar, a lo sencillo, a lo simple. En el fondo hay que reconocer que la vida es sensible y no se cumple. Para terminar, como último punto, pues tener fe, ¿no? Con esto ya termino, ¿no? Es otra de las virtudes o de las herramientas que tenemos. La conciencia y la confianza de que todo va a salir bien, siempre todo sale bien. Hasta las peores experiencias que tenemos en la vida tienen efectos positivos. No sabemos lo que es sobrevivir al dolor si no lo pasamos. No podemos saber lo que es la vida independiente y soberana si no nos vamos a huir al campo y aprendemos a hacer fuego, a cocer pan, a recoger plantas y a tomar la vida como lo que es una lucha por sobrevivir. Pero al final se sale bien. Todo, absolutamente todo lo que pasa en la vida es para nosotros. Es un socorro. Y bueno, pues con esto ya he terminado. Ya he visto que me he pasado 2 minutos, no quiero pasarme mucho más. Es una de las manías que tengo de la vida, ese pensamiento racional de que no puedo soportar a que se me pase el tiempo. Así que gracias, muchas gracias.